Hola, les damos la bienvenida al seminario de Road Inch de hoy llamado Obras Transversales de Drenaje. En esta sesión demostraremos dos métodos para el diseño de obras transversales de drenaje, tanto mayores como menores. Mi nombre es Shadia Serrano y seré su anfitriona el día de hoy, pero quien estará a cargo de presentar la parte pesada del seminario es Humberto Botero, ingeniero de soporte para Softree Canadá. Bueno, aquí está el plan oficial para los próximos 45 minutos. Espero que ustedes estén listos. Hablaremos del papel de los drenajes transversales en las carreteras, las herramientas para la ubicación y configuración de las obras transversales de drenaje, la definición de la geometría tanto de drenajes transversales menores como de drenajes transversales mayores, incluyendo el paso de peces. Y de ahí pasaremos a las preguntas y respuestas, así que no olviden escribir sus preguntas en el panel de GoToWebinar. Y también para aquellos quienes nos están viendo en el canal de YouTube, no olviden poner sus preguntas como un comentario. Y también los invitamos a consultar los capítulos enumerados en la parte de abajo, en la descripción, porque esto les permitirá saltar a diferentes pasos del video. Para finalizar, me gustaría aclarar que el contenido de hoy se refiere a cómo hacerlo en Road Inch, es decir, un flujo de trabajo, en lugar de la teoría, del cálculo y el dimensionado. Hay muchos recursos disponibles en sus respectivas jurisdicciones para ayudar con el cálculo dimensionado. Pero también quería destacar un recurso que nosotros en Softtree hemos presentado a principios de este año como un seminario web. Estas son 2 horas de contenido increíble por parte de Jeremy Araki de la compañía OnSite Engineering Limitada aquí en Canadá sobre elementos de drenaje en el diseño de vías y el papel que desempeñan en la reducción del impacto ambiental de estas. Sé que el seminario web está en inglés, pero ustedes, como pueden ver en la pantalla, pueden seleccionar la opción de subtítulos y pueden poner el idioma español y así poder disfrutar de toda esta información en el idioma español. De nuevo, quiero aclarar que hoy no se trata de la teoría de drenajes transversales, sino del flujo de trabajo y herramientas dentro de Road Edge que pueden ustedes usar en sus proyectos. Bueno, vamos a hablar ahora de las obras menores de drenaje transversal. Los drenajes transversales permiten que el agua fluya controladamente de un lado al otro de la vía. El exceso de agua o humedad dentro de la calzada puede afectar la vía negativamente, como pueden ver aquí en los dos ejemplos de la izquierda. En cambio, en la imagen de la derecha podemos ver un tramo de vía con varios drenajes transversales para evitar la erosión y mover el agua de un lado a otro del prisma de la vía. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo podría verse esto en el software. Se pueden ver las obras menores de drenaje transversal incluidas en las vistas de planta, perfil y sección transversal. También podemos producir una tabla de datos con cantidades, longitudes, etcétera. Las obras menores de drenaje transversal se pueden tener en cuenta en el diseño de la vía mediante el panel editor de drenajes y así es como se vería en el software. Usando el panel nos podemos dar cuenta de las variables clave como son la ubicación, la longitud y el diámetro, el tipo de sección, gradiente o esviaje, punto de anclaje y sumidero. Por otro lado, las obras mayores de drenaje transversal también permiten que el agua pase de un lado a otro de la vía, pero dada su mayor escala o sensibilidad ambiental, es decir, estamos hablando del paso de peces, justifica que sea un diseño más detallado y con más importancia respecto al posicionamiento
y el tamaño. Aquí les muestro rápidamente dos ejemplos para resaltar el importante papel que juegan el posicionamiento y el tamaño. Aquí a la mano izquierda podemos ver que es de un tamaño reducido, que está creando una barrera impasable en el arroyo de peces. En cambio aquí en la derecha se ve que está correctamente dimensionado para grandes caudales con cauce natural y claramente se puede ver eh, posicionado y dimensionado para peces. Para grandes proyectos de obras mayores de drenaje transversal como la anterior, la versión 10 de RoadInch ha logrado que puedan hacerse aún más fácil. Esta nueva funcionalidad para las superficies de corredores agiliza el proceso del diseño. Así es como se vería en el software, donde podemos ver varios alineamientos modelados juntos, entre ellos el drenaje, el canal. Ah, también podemos modelar la excavación y el relleno, realinear el canal, considerar el perfil de arroyo, la profundidad de la estructura y luego crear los planos y la documentación de la construcción. Vale la pena señalar algunas herramientas dentro del software. ProRange tiene herramientas para el modelado 3D y para visualización 3D, que pueden ser particularmente útiles en proyectos de obras transversales de drenaje. Bueno, esta ha sido la introducción por mi parte. Ahora quisiera invitar al ingeniero Humberto Botero, quien se va a encargar de la parte pesada. Adelante, Humberto. Bueno, gracias, Shadia. En la primera parte del día de hoy vamos a cubrir la ubicación y configuración de obras transversales de drenaje y vamos a partir de un diseño ya terminado de vía que tiene demarcación de corrientes de agua que cruzan la vía. Como podemos ver acá, esta es la vista tridimensional. La vía ya está, el diseño ya está terminado, solo le falta la ubicación de los drenajes. Voy a posicionar esta pantalla y acá podemos ver las vistas típicas del módulo de location de un diseño ya terminado. Tenemos acá el perfil y el alineamiento vertical con sus curvas, la vista de sección transversal y acá tenemos la vista de planta con la demarcación de las corrientes eh, que existen o pueden llegar a existir. Entonces vamos a ir a la estación 145 para ubicarnos en una estación o abscisa determinada. Podemos usar esta opción y le digo simplemente 145 y acá me ubica un sitio donde podríamos insertar un drenaje. Entonces vemos acá la vista de sección y acá vemos eh, la ubicación en el perfil. Entonces simplemente para los drenajes menores venimos a este icono de panel de drenajes. Me aparece acá y simplemente cuando estemos ubicados en la estación o en la abscisa adecuada, simplemente le decimos añadir. Le digo acá aceptar. Y acá me ubico el primer drenaje. Acá se ve en planta, se ve en la sección transversal y acá se ve en perfil. Por defecto usa un diámetro de 600 milímetros. Acá en propiedades podemos cambiar el diámetro, podemos cambiar la estructura o la sección transversal. Podemos tener un cajón rectangular, un tubo abovedado, etcétera. Voy a cancelar acá por ahora y vamos a ver acá otras dimensiones. La longitud está inicialmente en auto, simplemente quiere decir que va el drenaje entre los dos taludes o en la zona intervenida. Simplemente podría yo remover esta opción de auto y definir simplemente la
la longitud de drenaje tanto a la izquierda como a la derecha. Acá voy a mover esto un poco. Y acá se configura el punto de anclaje del drenaje. Tenemos varias posibilidades. Eh, Esto me varía obviamente el punto de anclaje verticalmente y eso se aprecia en la ventana de sección transversal. Acá tenemos el ángulo de esviaje. Acá lo podría mover. Voy a ensayar un ángulo acá de 85 grados con respecto a la línea central. Le digo aplicar. Y lo voy a mover hacia el otro lado. 105, aplicar. Y 110 para alinearlo un poco mejor con la corriente de agua. De esta manera. Vamos a darle 120 acá. Y ahí queda un poco mejor alineado. También podemos controlar el gradiente. Acá lo tenemos en auto. Lo voy a disminuir acá a 15 para que vean el efecto. Este sería el efecto de el cambio del gradiente. También es importante conocer acá en las propiedades que es posible forzar. Este es un tipo de parámetros forzados de plantilla y lo que hace es que en las inmediaciones de la toma del drenaje simplemente modifica la cuneta. De esta forma acá voy a definir un ancho de cuneta de 1.5 metros y la profundidad la voy a dejar en 1.4. Esto con el objeto de crear un sumidero en la toma del drenaje o en la entrada. Le digo aceptar y acá tenemos la vista en sección y la podríamos ver también acá el efecto en la vista tridimensional. Acá la tenemos y lo que hace es que simplemente la cuneta que viene acá predefinida por la plantilla de la vía simplemente la amplía y le varía su profundidad. Acá en propiedades es posible tener dos clases de drenajes, uno drenaje transversal, digamos, estándar y uno para canales naturales o arroyos. La diferencia es que sus propiedades por defecto son diferentes. Por ejemplo, el diámetro por defecto de este drenaje transversal es 60 centímetros y el del canal natural es de 1 metro. Que le digo aceptar y vamos a ubicarnos acá en otro punto. Le digo añadir, aceptar y me creo otro drenaje acá automáticamente de 60 centímetros de diámetro. Vamos a cambiarle acá el esviaje. Tratar de alinearlo mejor.
y ahí lo tenemos casi alineado con el arroyo existente. Me ubico acá y acá lo tenemos. Acá lo tenemos en la vista de perfil y vamos a analizar un poco el perfil de la vía, y es posible que en esta curva vertical tengamos que ubicar un drenaje en la cota mínima de la curva. Para conocer la abscisa existe una forma indirecta a través de las opciones de perfil y etiquetas. Si me ubico acá en puntos de intersección vertical en las curvas, opciones, tengo acceso a todos los atributos de las curvas, entre ellos la estación baja, que es la mínima, da la estación en la mínima cota de la curva vertical. Le digo que me la muestre. Y acá me aparece que la estación es la 386.9. Entonces usamos esta opción para ir a esa estación 386.9. Digo aceptar y acá me ubica la estación del punto más bajo de la curva vertical y simplemente le digo añadir drenaje, aceptar, y acá lo tenemos. Acá en propiedades le vamos a cambiar el diámetro a 1 metro. Y vamos también en propiedades a forzar los parámetros de cuneta y aumentar la profundidad a 1.5, por ejemplo. Me quedaría de esta forma. Voy a regresar a este caso, que fue el segundo que aplicamos, y en este caso los drenajes se pueden combinar con plantillas especiales. Por ejemplo, este está ubicado en la estación o abscisa 445 y vamos a aplicar una plantilla de sección transversal eh, con relleno de roca que permita una pendiente acá más pronunciada para cambiar el gradiente de este drenaje. Entonces, para este caso vamos a inicio, plantillas, y acá ya tengo lista la plantilla que tiene un relleno de roca en uno de sus lados, y simplemente teniendo ya la plantilla lista la voy a asignar por rango. Le doy recalcular para que me aparezca en la lista de secciones disponibles y asignar por rango. Elijo la plantilla, esta con relleno de roca, y el drenaje queda en la estación 445. Entonces vamos a aplicar la plantilla de la 440 a la 450. Debemos añadir, acá aparece aceptar y va a recalcular.
Acá aparece el drenaje y vamos a cambiarle la longitud. Vamos a dejarlo como se vería con 5 metros. $8. Vamos a cambiar el gradiente a -28, a ver cómo se comporta. Y de esta forma podemos combinar los drenajes, digamos, por defecto de la aplicación con plantillas especiales. En este caso con una plantilla reforzada en roca para eh, poder aplicar una pendiente mucho más pronunciada que la que tenía digamos, el terreno natural. Eh, una vez que se han configurado los drenajes en el alineamiento, podemos crear una tabla de datos. En este caso tenemos solamente 3 en el ejemplo. Opciones de datos y simplemente removemos las columnas que existan y vamos a drenajes. Tenemos toda esta variedad de parámetros para mostrar. Voy a mostrar en este ejemplo el diámetro, la longitud, el ángulo de desviaje y las coordenadas de la entrada del drenaje. Y los puntos de reporte, es importante solamente reportar los puntos de inserción de drenaje. En este caso van a ser 3 nomás. Y acá tengo mi tabla de datos con la estación o la abscisa, el diámetro, la longitud, el ángulo de desviaje y las coordenadas de la entrada del drenaje. Esto en lo que tiene que ver con obras menores de drenaje que eh, están para ser configuradas en el panel de drenajes que viene por defecto. Y el siguiente ejemplo va a ser el diseño o la instalación de un drenaje tipo cajón. En algunas partes lo llaman por su nombre en inglés box culvert, y lo vamos a ver primero cómo sería el área de trabajo vista en el módulo de terrain. Entonces, este es el módulo donde se configuran las superficies tridimensionales y tenemos un levantamiento de un arroyo, como vemos acá. El fondo del arroyo, que es esta línea azul, nos va a servir como alineamiento preliminar en el módulo de location. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una plantilla especial, una plantilla nueva con un drenaje de tipo cajón que incluye de una vez la zanja para simular la excavación acá en esta área. Y por último, vamos a reconstruir esta parte de la vía. Esta es una vía existente para calcular los volúmenes de relleno que se usan en este tramo de la vía. Entonces acá tenemos la vista tridimensional. Vamos a seleccionar este elemento. Una vez seleccionado le decimos guardar y lo que hace esto es que al estar seleccionado el elemento, el siguiente módulo, que es el módulo de location, va a detectar automáticamente este elemento que está seleccionado. Lo va a detectar como alineamiento preliminar. Entonces vamos al módulo de location y simplemente esta superficie se llama topo y simplemente vamos a abrir
le digo archivo nuevo, buscamos la superficie, es este, le digo abrir, aceptar, y acá me está detectando el alineamiento preliminar por el hecho de haberlo tenido seleccionado. Le digo siguiente, y en este caso no voy a usar ninguna plantilla de sección transversal, le digo que vacío, le digo terminar, y acá tenemos el módulo de location. Entonces lo primero que voy a hacer es que le voy a agregar la imagen de fondo con resolución plena, acá se la defino. Y esto para tener más contexto en el diseño. Entonces acá tenemos el alineamiento preliminar que corresponde al fondo del arroyo, y en esta área vamos a instalar o aplicar una plantilla nueva que contiene un drenaje tipo cajón y la zanja. Acá podemos ver, podemos ir avanzando en el alineamiento y vemos el canal natural, el perfil del canal natural acá. Lo primero que voy a hacer es, le voy a cambiar el nombre al alineamiento. En opciones horizontales lo voy a llamar arroyo. Vamos a tener dos alineamientos horizontales, uno es el arroyo y el otro va a ser la calzada. Vamos a ver el perfil. Acá tenemos la escala vertical exagerada y vemos que el perfil tiene unas irregularidades que no nos interesan. Vamos a aplicar un perfil, digamos, más lineal. Para esto puedo eliminar la mayoría de los puntos. Acá en la opción de corredor, eliminar rango. Y vamos a eliminar entre 0.1 y un poco menos de la última abscisa, que sería la 257.4. Y vamos a eliminar los puntos de perfil. Y acá tengo el alineamiento vertical y vamos a ver qué pendiente tiene. En opciones de perfil, etiquetas, digo que me muestre las pendientes. Tiene una pendiente más o menos del -1%. Entonces la idea es aplicar la nueva plantilla entre esta estación, más o menos de la estación 130 a la 151. Vamos a un formato de pantalla más apropiado. Esto me determina la disposición de las ventanas y estos formatos son totalmente configurables y se pueden guardar en el disco duro para ser, digamos, reutilizados. Entonces acá tenemos el perfil longitudinal, vista de sección y, muy importante, la vista tridimensional. La va a empezar a configurar. Opciones 3D. No vamos a mostrar la imagen y vamos a hacer la superficie topo semitransparente. Con el canal alfa, por ejemplo en 125,
y acá lo tenemos. Bueno, venimos al inicio, editor de plantillas, y en este caso la plantilla la voy a tomar del disco duro. Le digo combinar y acá tengo la plantilla, se llama cajón doble. Le digo aceptar y acá tenemos la plantilla con la zanja. Vamos a ver los componentes. Tiene componente de cajón a izquierda y derecha, y la zanja está configurada simplemente con los componentes básicos de los taludes, que simplemente permiten definir esta pendiente y esta otra. Este componente viene de este depósito de la librería virtual, específicamente de este de tubos y drenajes. Le digo aceptar para ver de dónde viene. Viene de acá. Estos son los componentes que se utilizarían a izquierda y derecha. Pueden ser configurados para hacer un cajón doble o triple. Vamos a ver un poco más detalladamente las propiedades del cajón, y en esta tabla de propiedades se definen las dimensiones del cajón. Por ejemplo, la altura, esta altura, el ancho de cada uno, ancho entre las paredes interiores, el espesor de las paredes. Todos estos parámetros que se van señalando aquí son totalmente configurables. Se permite configurar un material para acá, para el lecho, y otro para el fondo del cajón. Todos estos parámetros son totalmente configurables para definir la geometría del cajón. Le voy a decir cancelar. Y una parte muy importante que vamos a ver a continuación son estas superficies que se definen en la sección transversal. Es muy importante definir las áreas de sección transversal como superficies de corredor para mostrarlas en la ventana 3D y para reportar los volúmenes en la tabla de datos. Entonces, si colocamos acá el mouse, esta superficie se define como SRF8, la superficie 8, y así para cada una de ellas. Esta sería la superficie 9, superficie 6, etcétera. Esto es lo que me va a permitir distinguir cada una de las superficies y por lo tanto distinguir los materiales en caso de que se quieran reportar, digamos, sus volúmenes. Entonces, una vez se tiene definida la plantilla, digo acá aceptar, recalcular, voy a proceder a asignarla en asignar por rango. Simplemente la busco acá, cajón doble, y la voy a asignar entre las abscisas 130 y 151. Digo acá añadir y acá me aparece. Acá va a recalcular y acá se ve en planta y en la vista tridimensional. Entonces, este paso de configurar la ventana tridimensional es muy importante, como lo dije anteriormente, para definir las superficies de corredor. Vamos a hacer rápidamente. Doy clic derecho, opciones 3D, y vamos a añadir
Vamos a añadir la superficie terminada, final terminada, añadir superficie de corredor. Acá dice superficie combinada final. Le damos un color, le damos aceptar. Vamos a ver de qué se trata. Y acá tenemos la superficie combinada final, tanto de la zanja como del cajón. Esta superficie combinada final es muy importante y la vamos a redefinir acá otra vez. Esta es la parte clave del proceso y es que la vamos a combinar con la superficie topo. Le digo acá aceptar. Y una vez combinada con la superficie topo, esto lo que me va a permitir es que cuando vamos a trazar acá el tramo de vía que vamos a reemplazar, los volúmenes de la vía de relleno se van a reportar correctamente porque esta superficie combinada va a ser el límite hasta el cual pueden llegar digamos, el relleno. Entonces, esa es la clave en este caso para que los volúmenes de la vía se reporten de manera correcta. Y voy a agregar el resto de las superficies de corredor. Entonces, la superficie combinada final, aunque existe acá, no la vamos a mostrar. Vamos a mostrar las otras superficies de corredor. Entonces, la primera que vamos a añadir es la subrasante, superficie de corredor de subrasante. Acá la elijo y le doy un material, un color apropiado. Le digo aceptar. Y esta superficie ya no va a ser semitransparente, sino que va a ser totalmente opaca. Eso se logra con el valor 255. Voy a regresar acá, opciones 3D, superficie combinada final. Nos va a mostrar elementos. Y acá tenemos, esta corresponde correspondería a la zanja propiamente dicha, y estamos mostrando el material de subrasante. Vamos a agregar rápidamente las demás superficies. Vamos a añadir otra. Corresponde a la superficie 6, una de las que vimos que corresponden a los elementos que configuran el cajón, superficie 6, y simplemente le doy un color arbitrario. Vamos a añadir otra. Superficie 7, de otro color. Superficie 8. Y por último la superficie 9. Y acá vemos todas las superficies de corredor que definen los materiales del cajón doble.
Voy a volver acá a revisar para que la subrasante voy a volver a añadir la subrasante. Y acá tenemos ya también la subrasante. Entonces, así se ve en la ventana tridimensional. Y vamos a verla, si nos ubicamos acá, cómo se vería pasando desde antes. Y con esta flecha podemos recorrer el alineamiento. Lo vamos recorriendo hasta el final. Acá en la salida del drenaje vamos a agregar otra plantilla que tiene una cuneta reforzada en roca. Simplemente venimos acá, plantillas, y también la tengo en el disco duro, le digo combinar. Se llama canal reforzado. La elijo y simplemente tiene un componente reforzado en roca que se tomó desde acá, desde este componente. Voy a revisar acá cuál es el componente de canal reforzado. Es el 12. Sería este componente, que lo que permite es reforzar la cuneta en casos especiales como este. Entonces simplemente ya tengo la plantilla definida, le digo aceptar para que aparezca en la lista de plantillas disponibles. Entonces le digo asignar por rango. Canal reforzado y la voy a aplicar entre las abscisas 151 y 165. Le digo añadir. Y acá está. Si quiero ver las estructuras en planta, simplemente puedo usar una opción muy interesante que es la de sombreado. Y simplemente defino capas de materiales, le digo añadir. La superficie 8 es la superficie exterior del cajón. Le digo aceptar y le va a cambiar acá el color simplemente. Y voy a añadir otra, la superficie 4, que es para el reforzado de la cuneta, refuerzo de la cuneta. Digo aceptar y la voy a modificar. Puede ser esta. Y acá tenemos la vista en planta del cajón.
y el refuerzo en roca en el lado izquierdo. También la puedo ver en la vista tridimensional agregando otra superficie de corredor correspondiente a la superficie 4. Y le puedo dar otro color. Entonces la más. Y acá tengo ya definidas todas las superficies de corredor. En la ventana tridimensional. Acá se ve el área del refuerzo en roca, el área del canal y el área de los cajones con todos sus materiales en diferentes colores. Bueno, el siguiente paso es crear otro alineamiento horizontal que va a corresponder a un tramo de vía. Entonces le digo acá, añadir alineamiento horizontal, lo voy a llamar calzada. Le digo aceptar. Vamos a partir del centro del terreno. Siguiente. Y vamos a iniciar sin plantilla de sección transversal. Acá estamos en el centro del terreno. Le doy clic derecho para capturar el punto. Y voy a crear acá un corto alineamiento horizontal que va a corresponder a la vía de esta forma. Y vamos a aplicar una plantilla para la vía. Entonces en plantillas voy a aplicar la plantilla rural, que es la estándar. Asignar por rango. La voy a asignar a todo el tramo de la vía. La rural. Recalcular. Y acá me aparece. Nuevamente tengo que asignarle una superficie de corredor a la vía. Va a ser una superficie combinada final y le voy a dar este color. Y acá tenemos, vamos a cambiar el color rápidamente para que se distinga del drenaje. Y acá tenemos la vía. Acá notamos que el drenaje lo podríamos extender un poco o disminuir el ancho de la vía. Podemos hacer rápidamente acá. Tenemos 3.5 metros a cada lado. Vamos a dejarlo en 3 en ambos lados.
recalcular y ahora se ve mucho mejor. Para ver la estructura independiente podemos ocultar la superficie topo por un momento y ver y analizar la superficie independiente. Vamos a ver cómo se muestran los volúmenes de relleno del tramo de vía. Crear una tabla de datos para eso de manera análoga. Eliminamos las columnas existentes y vamos a usar volúmenes generales, volumen de relleno subrasante y podemos mostrar algunas de los volúmenes de los materiales usados en el cajón, por ejemplo, de algunas superficies. Acá me faltó tal vez definir los puntos cada 5 metros. Y acá tenemos superficie de relleno en subrasante para la vía. Y acá tenemos para el segundo alineamiento que lo denominamos arroyo. Acá hay algunos de los materiales que conforman los cajones reportados cada 5 metros. Acá en la sección transversal también tenemos la opción de mostrar la superficie 4 relleno y cambiarle el tipo de sombreado acá. Y si vamos recorriendo el relleno, vamos viendo acá cómo varía la sección transversal, mostrando el canal y el refuerzo en roca. Hasta volver al canal, digamos, natural. Bueno, lo que tiene que ver con formato de salida, el principal es el módulo de multiplot. Simplemente acá definimos primero un tamaño de papel y podemos agregar vistas, rectángulos de datos, convenciones, barras de escala, etcétera, y crear un formato que podamos reutilizar o podemos usar bien sea este depósito en línea o podemos usar un libro que es simplemente un formato guardado en el disco duro. Lo que les voy a mostrar ahora. Acá tenemos la vista de planta, la vista de perfil y una vista de sección transversal que la podemos configurar para este caso especial. Entonces me ubico acá en la cabecera del capítulo, señalo la sección transversal y le digo formato. Y acá voy a definir los puntos de reporte
cada 5 metros, le digo aceptar, y acá tenemos el canal natural, y en estas páginas, son las páginas de interés, podemos ver las secciones transversales con las superficies de corredor bien definidas y el refuerzo en roca. De manera opcional podemos definir las páginas entre la estación 125 y 165 para tener solamente las páginas, digamos, de interés. Y esto es básicamente la presentación del día de hoy. No sé, Shadia, si existe alguna pregunta en el chat. Hola Humberto, sí, tenemos algunas preguntas, yo creo que vamos a atender tal vez dos, porque estamos pasándonos un poco de tiempo. Bueno, la primera es, ¿en qué formato se pueden exportar los drenajes menores? Esto se puede, todas las salidas digitales se definen en archivo, guardar como, y existen básicamente tres formatos. El primero es el de el propio Terrain, que guarda el diseño como un archivo en el módulo, en el formato del módulo Terrain, y ahí se pueden definir los drenajes. Otro muy interesante es el Shape. Vamos a suponer que vamos a guardar este diseño en el formato Shape. Le digo guardar. Y acá me permite primero que todo definir cuáles alineamientos quiero exportar, y acá me da la opción de definir si incluyo o no los drenajes. Entre otras cosas, puedo incluir secciones transversales, etcétera, pero específicamente puedo definir si se exportan o no los drenajes. Y otra opción es el archivo guardar como DWG, específicamente crea una capa en el archivo DWG con los drenajes exportados. Otra pregunta, Chadia. La segunda pregunta ¿es posible ubicar varios drenajes espaciados a determinada distancia? Mm, si es posible, voy a volver al ejemplo inicial, aunque este terreno no se presta, este terreno es de alta pendiente, generalmente no se prestaría para esa función, pero yo me puedo ubicar en un drenaje, por ejemplo, en este caso, le digo añadir, y aquí me dice que a partir de la estación en la que estoy ubicado, le doy el espaciado, por ejemplo, le voy a decir cada 10 metros, cada 20 metros, y que me agregue tres, tres drenajes. Le digo aceptar, ya existe un drenaje en esa estación, voy a avanzar hasta la 450 donde no exista uno, le digo aceptar, y acá vemos que me ha agregado los tres drenajes adicionales. Obviamente este terreno no se prestaría para esta función, pero es bueno saber que, digamos, que existe en el software. Podemos finalizar el seminario el día de hoy. Humberto, ¿algo más que decir? No, muchas gracias por su atención. Perfecto, gracias a todos. Les deseamos unas felices fiestas y gracias por su atención. Hasta luego.